A usted a la presencia en esta comparecencia en relación a los proyectos que se van a tramitar y suya es la palabra. Buenos días. Hablo en nombre de USTEA, Unión Sindical de Trabajadores en Andalucía, no de enseñanza como nos llamábamos hace 30 años, y empezamos la comparecencia parlamentaria mostrando nuestro más enérgico rechazo al Decreto Ley 1/2012. Es una medida impuesta por el Gobierno andaluz sin haberse consensuado ni debatido en ningún ámbito de negociación. Estas medidas, al igual que las que está imponiendo el Gobierno central, suponen una agresión sin precedentes contra los empleados públicos, que además de los injustos recortes económicos, supone una pérdida de derechos conquistados a lo largo de los 34 años de democracia. Y además están recogidos en la Carta Magna. El mencionado decreto ley, en concreto los 777 millones de euros que se detraen del capítulo 1, además de suponer el tercer recorte en la nómina de los empleados públicos, el primero en el año 2010, el segundo una subida del IRPF y ahora vuelven a detraer un 5% más el 7% que anuncia el Estado, es totalmente discriminatorio el personal temporal, que se le detrae un 10% y además solo a la Administración General y parte del personal del SAS, del Servicio Andaluz de Salud. Todas estas medidas tienen una gran incidencia en el servicio público y, por supuesto, en el servicio al ciudadano, y son indignas de un Gobierno que se denomina progresista, justificando que sus recortes son menores que la de otros gobiernos. Usted denuncia la vulneración de la Ley de Libertad Sindical y el derecho de negociación recogido en la Constitución. Se vulnera el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación en su vertiente relativa a las condiciones de trabajo, vulnerando el artículo 14 de la Constitución española. De hecho, el principio de no discriminación ha sido expresamente desarrollado por la cláusula 4 de la Directiva 1999/70 y por el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Se aprueba el Decreto Ley 1/2012 sin seguir procedimiento administrativo alguno, puesto que se trata de un acto restrictivo de derecho, debería haberse instrumentado un correspondiente trámite, sin seguir negociación colectiva alguna, desvinculándose de la regulación colectiva entonces y ahora vigente y, sorpresivamente, en contra de las legítimas expectativas de los empleados públicos. En la motivación de las medidas que se han aplicado se vulnera, entre otras cosas, los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica que deben de presidir la actuación de las administraciones públicas, sea cual sea el cauce de actuación. La reducción de salarios y jornadas. Perdón, voy a apagar el móvil. Aquí. No vaya a llamar. La reducción de salarios y jornadas. Con la reducción de la paga adicional de junio del 2012 se está aplicando retroactivamente una disposición restrictiva de derechos, lo que está vedado por la Constitución española. Además, teniendo en cuenta que el recorte anunciado por el Gobierno central es mayor que toda la cantidad que la Junta contempla, se solicita desde USTEA que se retire esta medida. La exposición de motivos del decreto ley no hace mención alguna a las razones que puede existir para la reducción de jornadas del personal temporal y con el consiguiente menoscabo patrimonial, que no es aplicable al personal fijo. La Directiva Europea 1999/70 del Consejo Europeo relativa al Acuerdo Marco de CES, la UNICE y CEP sobre el trabajo de duración determinada, en las cláusulas 4, apartado 1 y 4, dispone: no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos, comparables por el mero hecho de tener un trabajo de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para trabajadores con contrato de duración determinada que para trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de diciembre de 2010 y 8 de septiembre de 2011 exponen con detalle el margen de maniobra que tienen los Estados al actuar como empresa para dar un trato distinto a los empleados públicos con relaciones de servicio provisionales o interinas. Estas cuestiones son de general conocimiento. Por lo anterior y en atención a la ausencia absoluta de justificación por parte de la Administración, que deberían haber señalado las razones objetivas que alude reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para motivar el distinto trato, es por lo que entendemos que el artículo 15 del Decreto Ley 1/2012 es contrario a la directiva. Recientemente, en declaraciones en prensa, el secretario de Estado de Administraciones Públicas advierte a las comunidades autónomas sobre la ilegalidad de esta medida, al ser contraria a la mencionada directiva europea. Por otra parte, los artículos 17, 25, 26 y 32 pueden estar viciados de nulidad por incompetencia de la comunidad autónoma para su regulación. Asimismo, el artículo 50 contradice lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, que según el EBEP está vigente. Por lo tanto, la comunidad autónoma no es competente para quitar días de vacaciones. La argumentación jurídica está en el documento que les vamos a entregar, por lo que no voy a profundizar, pero sí habría que dar una nueva redacción al artículo 27 de vacaciones y permiso del personal sanitario e incluir al de gestión y servicio, ya que éste no se encuadra dentro del personal sanitario. También habría que darle una nueva redacción al artículo 30 de jubilación anticipada a los 64 años para el personal laboral, porque, tal como viene en el decreto, se contradice contra la normativa de la Seguridad Social. Sí se ha corregido en la instrucción por parte de la Administración, pero habría que darle una redacción nueva en el decreto. Usted tiene unas propuestas alternativas a la reducción de coste. Todas estas propuestas van encaminadas a toda la Administración de la Junta de Andalucía. En primer lugar, la propuesta de reducción de alquileres previsto en el decreto parece insuficiente. El acoplamiento y redistribución de los edificios de uso público para disminuir el número de inmuebles en alquiler es más prioritaria. Con la nueva reestructuración de consejería y la reducción, creemos que habría que hacer un estudio pormenorizado para el mejor aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, la implantación del software libre también sería un capítulo de ahorro económico importante. Está recogido además en el Decreto 72/2003 de 18 de marzo de medidas de impulso de la sociedad del conocimiento en Andalucía, publicado en el BOJA número 55 de 21 de marzo del 2003. Otra cosa interesante sería establecer una central de compra a nivel de toda la Administración de la Junta. La eliminación de cualquier complemento o retribución especial o beneficio distinto de los consignados al cuerpo de funcionarios por parte de los altos cargos. Establecimiento de una central y parque móvil de vehículos para realizar una gestión más eficaz, tanto en desplazamiento como en gasto. Desarrollar la movilidad interadministrativa en ambos sentidos. Hasta ahora, la movilidad interadministrativa solamente ha sido posible a la Administración General de la Junta de Andalucía, pero no han podido ejercerla desde la Administración General de la Junta de Andalucía. Si esa movilidad se originara, también podría ahorrar. Revisión de contratos de gasto de tracto sucesivo para valorar las mejores ofertas de telefonía, suministro, etcétera. Disminución de la partida de publicidad, cualquier información o campaña y valorar la realización mediante medios tecnológicos. Crear una plantilla de profesorado dedicado temporal a las labores de formación en el Instituto Andaluz de Administración Pública. Esta plantilla estaría compuesta por empleados públicos que temporalmente su puesto de trabajo estaría adscrito a las labores de formación. Se eliminaría de esta manera el actual pago de profesorado, que constituye una alta retribución extra, exclusiva además para los grupos superiores y normalmente realizada en horario de trabajo. Eliminación de todas las publicaciones impresas superfluas como medida de choque transitoria.
y sustituirla por la publicación digital, que permite incluso mayor difusión y a coste cero. Para los altos cargos y personal eventual, nosotros pediríamos la reducción entre el 20 y 30% del salario bruto. Luego se contemple la deducción con carácter retroactivo desde enero de la paga adicional, como el resto de los funcionarios, a los cargos cesados y nuevamente nombrados. Reducción entre el 30 y 40% de número de altos cargos, de puestos directivos y personal eventual. Nos consta que Presidencia tiene 100 asesores. En la actualidad se está buscando desde la Dirección General de Patrimonio 150 despachos para altos cargos nuevos. Igualar los complementos de productividad de los altos cargos con las medias de los empleados públicos. No consideramos ni ético ni estético que haya productividades de 3.000 euros trimestrales para altos cargos y personal eventual, como últimamente se ha difundido. Restricción de los gastos de protocolo a los consejeros y presidentes de la Junta. Reducción de participación y capital de las sociedades mercantiles y fundaciones, aquellas que no prestan servicios básicos, manteniendo solo aquellas que sí lleven a cabo dicho servicio. Eliminar la cesantía de los altos cargos, gastos de alquileres e imponer la obligatoriedad para todos de años de cotización de la Seguridad Social. Y también eliminar los puestos virtuales. Sabemos que es un real decreto del Estado, pero lo mismo que se están eliminando tantos derechos, también se deben de eliminar algunas cosas. Debido a la falta de información institucional y falta de negociación que estamos sufriendo en mesas sectoriales, solamente nos vienen muchas informaciones a través de medios de comunicación y de correos electrónicos masivos. Y tenemos algunas informaciones que nos resultan apabullantes. Por ejemplo, el pago de alquileres de 1.900 euros a altos cargos libres de impuestos por concepto de indemnización desde el año 2000. La posible reducción voluntaria de la jornada laboral del 50% con el 40% de reducción salarial que anunció la consejera en prensa. Hay otras alternativas y otros recortes son posibles. Del capítulo 1 de personal le pasaremos al señor letrado el cuadro con el estudio económico hecho y, por supuesto, está recogido en los presupuestos del 2012, que ustedes conocerán como es natural. El número de retribuciones de altos cargos. Las retribuciones del personal eventual, aplicación económica 110.11, cuyo número no se especifica en los presupuestos. Nombramiento y sueldo discrecional. Retribuciones a otro personal puesto singularizado. Aplicación 142.14. Al igual que los anteriores, no se especifica el número. Nombramiento y sueldo discrecional. Incentivo al rendimiento, con dotaciones específicas que establecen grandes diferencias económicas para esta partida dependiendo de sus destinatarios. El coste de estas partidas en el presupuesto de gastos se recogen en un cuadro que les pasaremos, y a este coste habría que sumarle el de las agencias administrativas de carácter especial, empresas públicas y otros entes instrumentales que computan y consolidan el presupuesto de la Junta de Andalucía. Contabilizando solamente las consejerías y algunos organismos autónomos, asciende a 110.070.062 euros. Consideramos que podría hacerse un importante ahorro. Usted está estudiando la fórmula jurídica para frenar todo lo que conlleve una pérdida de derechos adquiridos respecto a las condiciones de trabajo y retroactividad que supone la reducción de la paga adicional, siendo inconstitucional por ser una actuación restrictiva de derechos. Asimismo, la reducción salarial de la jornada laboral del personal interino por ser contraria a la Directiva Europea 99/70. Y una petición, al igual hacemos al Gobierno. Al igual que la Junta recurre al recorte farmacéutico y educativo del Estado, pedimos al Parlamento que recurra a la ampliación de jornada del Gobierno central, en base a la pérdida de empleo como posible consecuencia de esta medida. Y usted pide la retirada del decreto ley y la negociación desde cero. Yo creo que entre todos somos capaces de aportar medidas económicas que pueden sernos interesantes a todos. Si mis compañeras pueden aportar algo.
Buenos días. Desde Usted a Enseñanza queríamos también matizar algunos aspectos. Estamos viendo que la política educativa que la Consejería de Educación de la Junta está llevando hasta ahora no es eficaz, necesita un cambio radical. Esta política educativa se ha centrado en la consecución de resultados mediante aplicaciones de estrategias de gestión empresarial. Con los datos que tenemos desde 2011, como digo, esto no ha funcionado. La introducción de la cultura empresarial en la escuela también ha provocado un deterioro de las relaciones entre las familias, el profesorado y el alumnado, lo que está suponiendo una peligrosa pérdida de confianza donde es más necesario tenerla. Es necesario, por tanto, actuar en otra dirección. Para un cambio radical que demandamos desde Usted a Enseñanza en política educativa es necesario, por una parte, no recortar el gasto y, por otra, gestionar el presupuesto educativo sin despilfarro y con criterios de justicia y equidad. Las medidas que suponen estos recortes para el próximo curso son muy importantes. Masificación en las aulas, paralización de los nuevos ciclos de formación profesional, recorte de casi 5.000 profesores interinos que no tendrán trabajo, desplazamiento de 1.300 profesores que tendrán que irse de sus centros actuales. La reducción drástica, evidentemente, del salario del profesorado, teniendo en cuenta que ya en 2010 tuvo una pérdida del 7%. Con los nuevos recortes, en 2013 se prevé una pérdida de 1.300 euros. Esto sin contar las medidas de esta semana, con lo cual las previsiones es que el sueldo va a quedar bastante recortado. Se está aumentando la precariedad laboral y se están perdiendo derechos laborales y profesionales. La Consejería de Educación ha apostado por un camino fácil a la hora de ajustar los presupuestos. Sin embargo, hay otra forma. Como ya se le comentó desde nuestra organización sindical a la señora consejera, hay una serie de programas y gastos que podrían ser recortados, siempre y cuando no afecten a la enseñanza pública. La Consejería debe de replantearse la aplicación de programas como la gratuidad de libros. Es necesario un nuevo diseño del mismo que permita dotar a los centros educativos de bibliotecas de aula y que favorezca la utilización de otros materiales curriculares. El programa TIC 2.0, con un presupuesto de 41,5 millones de euros, de los cuales la Consejería ha aportado una gran parte. La única administración que ha comprado 100.000 ordenadores ha sido esta, mientras que el resto lo ha alquilado. Y la verdad es que el resultado para nada ha sido el que se esperaba. La Consejería debe de plantearse eliminación de planes y programas que sabemos que no están funcionando y que tienen un coste excesivo, como es el plan de calidad, con un presupuesto de 187 millones en 4 años. El plan de la cultura emprendedora, con un presupuesto de 492 millones, de los cuales 93 los tiene que poner la Consejería. Estos planes vienen dedicándose a actividades como favorecer la visita de los representantes sindicales y empresariales a los centros para hablar de los nuevos modelos de trabajo. La realización de pruebas de diagnóstico y pruebas a escala estamos viendo que no tiene ningún sentido, puesto que los resultados coinciden con los que envían los centros de las evaluaciones ordinarias. La supresión de agencias como la AGADE, que es la Agencia de Evaluación Educativa, con un presupuesto de 5 millones, cuando su trabajo lo ha estado realizando hasta ahora la Consejería de Educación, la Inspección Educativa. Por tanto, la Consejería debe de mantener e impulsar programas y actuaciones como son las actuaciones que signifiquen contemplar y atender las necesidades reales del alumnado con medios pedagógicos y metodológicos específicos para cada centro. Los programas de becas no deben de eliminarse, puesto que son la garantía de que el proceso de la enseñanza pública quede con acceso para todos. Hay que reforzar y mantener el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales. En fin, debe primero de aplicarse programas
y actuaciones de la enseñanza pública, teniendo en cuenta que el desvío de fondos públicos a la enseñanza privada y concertada supone retraerlos de los centros que atienden al 80% de la población andaluza. Un gobierno que se dice de progreso no puede seguir sustentándose en políticas educativas, en planteamientos conservadores, además cuando estos están dando pobres resultados. Nos estamos jugando el derecho de la educación y, por tanto, sería imprescindible una negociación real en las mesas de negociación con las ideas que hemos aportado desde las distintas organizaciones sindicales para evitar estos recortes en educación. Disculpen, pero deben ir finalizando. Sí, yo voy a terminar en un momento. Mis compañeras han desarrollado, tanto en la Administración General como en Educación, las medidas que traemos. Yo solamente voy a terminar por relacionar un poco en el tema del sector sanitario que nos han propuesto nuestros compañeros, que es reducir o eliminar las productividades de altos cargos intermedios del SAS, reducción de altos cargos directivos de cargos intermedios en todas las categorías, unificar los recursos de calidad, investigación, desarrollo, paralización de los aumentos de niveles de la carrera profesional para licenciados, diplomados sanitarios, revisión de los contratos administrativos, eliminar la agencia de calidad del SAS, la consolidación de puestos, la eliminación de puestos virtuales. En fin, todo esto se va a entregar en una carpeta para todos los grupos políticos y para el letrado. Y me gustaría terminar diciendo que nosotros, los empleados públicos de la Junta de Andalucía, vamos a pagar varias veces lo que debe el Estado, ¿no? Las agresiones al Estado social y el bienestar, con el incremento del IVA, el IRPF, el desempleo, la ley de dependencia, la no rebaja del 1% del déficit que se le concede al Estado y no se deja a las autonomías, ayer en el Consejo de Política Fiscal. Parece que como todas estas reuniones y todas estas propuestas vayan ya antiguas, porque nos encontramos con que mañana, pasado, después del Consejo de Ministros, vamos a tener nuevas cosas. Desde usted decimos que no es el camino del crecimiento, sino del empobrecimiento. El pequeño va a seguir pagando lo que está engrosando las arcas de los grandes, ¿no? ¿Cómo es posible que se calcule el déficit una otra vez y no se calcule la pérdida de poder adquisitivo, que ya no recordamos si va encaminado al 30 o al 40%? Os pedimos a vosotros, que sois nuestros representantes, que se retiren todas estas medidas, porque ya vamos a pagar varias veces, y que, desde luego, el Parlamento pueda hacer un estudio de los recursos que os hemos propuesto a todas estas agresiones que se está haciendo contra lo que llevamos trabajado de derechos de los trabajadores desde hace 40, 30, 50 años. Pues muchísimas gracias por las distintas exposiciones. Por parte de Izquierda Unida, señor García, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Simplemente para agradecer a usted su participación en esta tramitación del proyecto de ley y para confiar en que en el devenir de acontecimientos inmediatos, a partir de los nuevos ajustes o aprietes de tuerca del Gobierno central, en lo que eso se tenga que reflejar en Andalucía, que probablemente afecte en gran medida a este proyecto de ley, haya la oportunidad, incluso previamente, de mantener contactos y negociar y consensuar todo lo que sea posible. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, señor Caballo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Las circunstancias han querido que este turno de comparecencias de hoy se crucen con un Consejo de Ministros que va a incidir en muchos de los aspectos que están en este decreto. En todo caso, le agradecemos su comparecencia y les manifestamos nuestra voluntad de recibir sus sugerencias y aportaciones en el trámite a lo que diera lugar. Primero hay que leerse también el decreto que saldrá del Consejo de Ministros de hoy. Muchas gracias en todo caso. Por parte del Grupo Popular, señor Ruiz, tiene usted la palabra. Muchas gracias a las tres comparecientes en nombre del sindicato USTEA. Han hecho una exposición amplia de los motivos que vienen defendiendo ustedes desde el momento en que se conoce el decreto o la aprobación del decreto y ahora esta tramitación del proyecto de ley. Indudablemente las condiciones no son las mismas, pero a día de hoy
pero el Partido Popular intentará velar para que el Consejo de Gobierno no produzca duplicidades como están pidiendo tanto ustedes como todas las organizaciones sindicales que están compareciendo, ¿no? Y como sería lógico. Las circunstancias son las que son, no las hemos elegido, vienen sobrevenidas al que gobierna en este momento en la nación y, por tanto, hay que tomar decisiones que no le gustan a nadie, pero son las decisiones responsables. Como ustedes han dicho, piden que no haya duplicidades y así lo entendemos. Vamos a intentar que no haya duplicidades y vamos a exigirlo desde luego. Muchas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias y nada, sí, esperemos que haya una verdadera negociación. Gracias. Pues muchísimas gracias por vuestra intervención.